Hermanos, bienvenidos al Instituto Bíblico de la Gracia. Les saluda el pastor Juan José Zelaya, conocido como el pastor Johnny, desde la ciudad de Chinameca, departamento de San Miguel, El Salvador. Para mí es un privilegio comenzar la clase con dos estudiantes. Vamos a iniciar, así es que bienvenidos, hermanos, a esta reunión virtual de nuestro instituto y estamos viendo la carta del apóstol Pedro, la primera carta del apóstol Pedro. En esta oportunidad estamos en la lección 4, parte uno, que no la hemos terminado, así es que vamos a terminarla en esta preciosa tarde. Vamos a orar al Señor para que Él nos ayude, ¿verdad? Con todo lo que vamos a realizar en esta tarde. Padre Celestial, en esta hora te doy gracias por la hermosa oportunidad que tú nos concedes de dar inicio a nuestra clase virtual de nuestro instituto. Quiero pedirte que por favor nos ayudes, nos fortalezcas, nos des la fuerza necesaria y la iluminación en nuestras mentes para entender tu palabra en esta tarde. Gracias, Señor. Pido esto en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bien, hermanos, en nuestra clase anterior hemos estado entrando al tema la sumisión, ¿verdad? Y vamos a hablar en la parte de una sumisión aprobada a tus autoridades civiles, ¿verdad? Y vimos algunas observaciones que dijimos que estas instrucciones fueron escritas, y lo vamos a ver aquí atrás, fueron escritas solo a creyentes en Cristo, ¿verdad? No fueron escritas para los incrédulos, porque la prioridad para ellos no es la sumisión, sino la salvación. Acuérdense, por favor. En segundo lugar, estas instrucciones indican cómo mostrar una conducta honorable hacia los incrédulos en el gobierno humano, en el hogar, el trabajo y en el matrimonio. Tercer lugar, vimos que estas instrucciones son muy simples y concisas, no son complejas. En estas instrucciones no hay mensajes subliminales, sino que son muy sencillas, muy claras, muy directas, con razonamiento bíblico. Estas instrucciones asumen que los creyentes son capaces de entender y aplicar estos principios con la ayuda de Dios. Y por último, vimos que estas instrucciones utilizan a Jesucristo como el primer ejemplo en cumplir con estos principios. O sea que Jesucristo es el ejemplo por excelencia de sumisión, del sufrimiento no merecido. Él se sometió a Dios. Entonces, número uno, vemos el mandamiento. El mandamiento es someteos. Muy bien. Hermano Saúl puede leer versículo 13 de Primera de Pedro 2:13. Sí, hermano, ahorita. Sí. Capítulo 3 me dijo, hermano Johnny. Capítulo 2, versículo 13. Ajá, ahorita lo. Dice primera de Pedro, ¿verdad? 2, capítulo 2, versículo 13 dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Gracias. Muy bien. Aquí tenemos, hermanos, que nos llama la Biblia a someternos. Y no solamente en este pasaje, en otros pasajes como
3.2.18, 3.1, 3.5, 3.22 y 5.5. Ahí vamos a encontrar que hay que someterse, ¿verdad? Hay que someterse. ¿Qué importante es esto, hermano? Veamos qué significa esta palabra. El significado de someterse es demostrar una actitud y acciones apropiadas que reconocen la autoridad delegada y funcionan bajo ella. Este verbo someterse, hermanos, es el verbo griego upotazo. Acuérdense de eso, upotazo. La palabra upo significa bajo de y tazo, organizar. Es un término militar que significa que uno está dispuesto a ponerse bajo la autoridad de otro. Y esto comienza, hermanos, con una actitud que se demuestra se demuestra en acciones, en nuestras acciones, ¿verdad? Muy bien. Esto se necesita, hermano, funcionar bajo la autoridad de otro, porque si no, hay un caos, ¿verdad? Hay un caos. Muy bien. ¿Qué debes recordar en cuanto a esto, hermano, con respecto a esto de someterse? Porque la Biblia nos manda a someternos. Bueno, que esta es la palabra de Dios, no tu opinión. Según la opinión de Dios, todos debemos someternos a alguien. ¿Me entiende? Hay una sola persona en el universo que no tiene que someterse a nadie, y ese es Dios el Padre. Pero de ahí todos. Jesucristo tiene que someterse a alguien, al Padre. El Espíritu Santo tiene que someterse a alguien, a Cristo. Cristo envió. Él envió el Espíritu al mundo. Los creyentes deben someterse al gobierno. Los siervos deben someterse a sus amos. Las esposas deben someterse a sus esposos. Los esposos deben someterse a los líderes de la iglesia. Todos los creyentes, todos tienen que someterse a Dios, hermanos. Pero dijimos que por naturaleza no nos gusta someternos. ¿Ya? Porque a nosotros no nos gustan que nos digan qué debemos de hacer. Así es la naturaleza pecaminosa que tenemos. Por naturaleza, ¿tus hijos te obedecen? No. Hay que enseñarles a que obedezcan. Bien, también dijimos que someterse es una palabra funcional, no una palabra de superioridad. ¿Me entiendes? Es una palabra funcional. Recuerden eso. Al someternos a alguien, ¿eso significa que esa persona es superior a ti? No. O es que esa persona tiene un rol al que tengo yo. O sea, tiene un rol superior al que yo tengo. Eso sí, hermano. Por ejemplo, Jesucristo se sometió a la voluntad del Padre. ¿Eso significa que el Padre es superior a Jesucristo? Bueno, ambos son Dios. Ambos son Dios, pero tienen su manera de funcionar. Siempre tengo que, hermanos, recordar esto a los hombres, porque Dios va a instruir a sus esposas a someterse a ustedes. Y a lo mejor van a pensar, esto es porque nosotros somos más inteligentes. No, hermano. A veces las hermanas son más inteligentes. ¿Ya? Bien, veamos aquí. Aquí está el uso de upotazo en las escrituras. O sea, de la palabra someterse. Por ejemplo, Jesucristo se sometió a José y a María. Esto está en Lucas, vamos a leerlo, Lucas 2:51. Pueden buscar ustedes ahí en su Biblia, 2:51. Quiero que vean que Jesucristo se sometió a sus padres, a María. 2:51. Dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos.
y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Bien, aquí se ve que Jesucristo estaba sujeto a ellos. Bien, los demonios sometiéndose a los discípulos. Esto está en Lucas 10:17, más adelante. 10:17. Bien, si nosotros pudiéramos pensar quién tiene más poder, los ángeles o los hombres. ¿Qué dicen ustedes, hermano? ¿Quién tiene más poder, los ángeles o los demonios? Yo diría que los ángeles, hermano, porque Sí, cuando llegaron al reino, tuvieron la capacidad de ponerle ceguera a todos, ¿verdad? sí, Los que estaban ahí. pero en este caso vemos aquí a los demonios que son ángeles caídos sometiéndose a los discípulos. Miren lo que dice, Sí, sí, en ese contexto sí, sí, 10, sería ya el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Que da a sí, los hombres para. sí, 10:17. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Imagínense, hermano, aquí vemos que se sujetaban, va. Bien, ¿qué más? Vemos ahí la creación sometida a la maldición. Esto está en Romanos capítulo 8, versículo 20. Vamos a leerlo. 8:20 de Romanos. Pueden ustedes verlo ahí, hermanos. Dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. O sea que la creación está sometida a la maldición, hermano. ¿Me entienden? La creación está sometida a la maldición. Lo dice Romanos 8:20. Romanos 13. ¿Qué nos dice Romanos 13? Más adelante. Versículo 1 dice, sométase. Mire lo que dice, hermano. Toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Vamos a hablar de todo esto, hermano, detenidamente. Entonces, tenemos que someternos a las autoridades gubernamentales. Siguiente, los creyentes sometiéndose unos a otros. ¿Ya? Eh, Efesios 5:21. Vamos a leer Efesios 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Muy bien. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué más? Los creyentes sometiéndose a Dios. Efesios 5:21. Ahí está, sometas, no hay que someterse. Los cristianos sometiéndose a Dios. Santiago 4:7. Vamos a leer Santiago 4:7. Vamos a leer, a ver ahí en la Biblia. 4:7 dice, someteos pues a Dios. Miren, que está diciendo que nos sometamos. ¿Verdad? Las esposas sometiéndose a sus maridos. Efesios 5:22. Vamos a leer Efesios 5:22. Mire lo que dice. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Me entiende? 5:22 va. Efesios. Y también Tito 2:5. Vamos a ver Tito. Está después de 2 Timoteo. Tito 2:5. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra no sea blasfemada. Aquí está hablando de sujetas, de los requisitos, ¿va? Sujetas a sus maridos. Siguiente, los siervos sometiéndose a sus amos. O sea, aquí estamos hablando de los empleados, pero vamos a hablarlo detenidamente. Tito 2:9. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. ¿Qué nos dice la Biblia en Tito 2:9? Que deben de someterse a sus amos. Y la congregación sometiéndose a sus ancianos. Estamos hablando de los pastores, ¿vea? Que está en Primera Pedro. Vamos a leer Primera Pedro, capítulo 5, versículo 5. Dice 5:5. Igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos. Aquí está hablando de los jóvenes. Y todos, aquí incluyen las mujeres y los hombres, sumisos unos a otros.
Revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, hermanos, todos tienen que someterse a los pastores. Así que, hermanos, encontramos esta palabra muchas veces en el Nuevo Testamento. Y es importante que entendamos qué significa, ¿verdad? Tres, el modo de sujeción tiene que ser decidido. Está en el tiempo aoristo. O sea, eso tenemos que hacerlo continuamente. ¿Qué significa el tiempo aoristo? Significa que se hace en un punto del tiempo y continúa teniendo efectos hasta nuestros días. En otras palabras, hay que tomar una decisión en un momento dado y debe tener efectos continuos. Está en la voz media, lo cual indica que nosotros somos quienes tomamos la decisión de someternos. ¿Y por qué debemos de someternos, hermanos? ¿Por qué hay que someterse? Porque es un imperativo. El modo de sujeción, el modo imperativo. Porque es la voluntad de Dios para cada creyente. Dios quiere que nos sometamos, ¿verdad? Dios quiere que nos sometamos. En este contexto que Pedro les está escribiendo, hermanos, en este contexto, ¿a quién debían someterse los hermanos? Esta es una buena pregunta. ¿Alguien sabe? En este contexto, ¿a quién debían de someterse estos hermanos? ¿Saben a quién? Al rey que imperaba en esa época. Ahí dice, incluyendo al rey y todos los gobernadores. ¿Me entienden? Entonces resulta bien claro, tomando en cuenta los versículos 13 y 14, que está hablando de las autoridades gubernamentales como los reyes, los gobernadores. ¿Vea? Muy bien. ¿Qué cosa no estipula esto? Bien, esto es muy interesante lo que vamos a ver. Miren. La clase de gobierno. Ustedes saben que hay gobiernos buenos y gobiernos malos. Pero a pesar de todo, como cristianos debemos someternos al gobierno tal como sean. ¿Me entienden? Siguiente, a la forma de gobierno. Hay gobiernos que son dictaduras. Hay gobiernos que son una monarquía, una república o un gobierno demócrata. En el tiempo de la iglesia primitiva, la clase de gobierno era el imperio romano. Y ese gobierno estaba encabezado por Nerón el César. ¿Era Nerón un hombre cariñoso con su gente? No. Este hombre estaba loco de remate. Nerón culpó a los creyentes de incendiar Roma, pero en realidad él mismo incendió el juego. ¿Me entienden? Entonces los cristianos tienen que someterse. Siguiente, si los funcionarios son creyentes o no. ¿Me entienden? Hay que someterse. Si se llegó al poder por medio de una revolución sangrienta o por medio del voto político. ¿Me entiende? En el libro de Daniel vemos a Daniel y a sus amigos cuando fueron instruidos a hacer algo contra la voluntad de Dios y ellos decidieron obedecer al Señor y no al rey. Esta es la única excepción para no someterse al gobierno. ¿Oyeron? Si a mí me dicen el gobierno que haga algo contrario a la palabra de Dios, yo no me voy a someter. ¿Verdad? Imaginen que me diga Bukele a mí, vamos a adorar los islámicos. Yo no me voy a someter a eso. ¿Me entiendes? O sea,
el islamismo, pues, que la religión que sea obligatoria. No, no, yo no, hermano. ¿Me entiendes? Pero sí voy a funcionar, a someterme, hermano, en la medida que ellos no me priven, o sea, no, por eso Pedro dijo, obedeceremos a Dios antes que a los hombres. ¿Entiendes? Bien, siguiente pregunta. ¿Cuáles son las funciones primordiales del gobierno humano? Observen cuáles son las funciones. Castigo de los malhechores y alabanzas de los que hacen el bien. El propósito del gobierno no es darnos pupusas a todos los habitantes. La función del gobierno es castigar a los que hacen el mal. ¿Me entiendes? Es hacer respetar la ley y el orden para que haya seguridad nacional y personal. Hermano, y en segundo lugar, oiga bien, el gobierno está para alabanza de los que hacen el bien. Muy bien. Y tenemos varios pasajes. Romanos 3, 1 al 7 y Tito 3, 1 y 2. 6. Los motivos para la sumisión son, primero, por causa del Señor. Y en segundo lugar, para hacer callar la ignorancia de los hombres insensatos. Debemos de someternos porque Él quiere que nos sometamos. Y de esta manera, hermanos, vamos a callar a aquellas personas que no entienden. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se logra esto? ¿Cómo se logra? Bueno, por hacer el bien, dice el versículo 15. Bien, acuérdese, ¿qué es lo sorprendente en vista del contexto histórico de esto, hermano? Bueno, estaba gobernando el emperador romano Nerón, hombre malvado, hermano. Él estaba gobernando, pero dice, sométanse, ¿ya? Muy bien. 7. La mentalidad de la sumisión no es la servil obediencia de timoratos apocados, sino como hombres libres en Cristo que son siervos de Dios. Dice el apóstol Pedro como libres, pero no como los que usan la libertad para hacer lo malo, ¿verdad? Bien. La palabra timorato significa tímido, indeciso, ¿me entiendes? Eh, apocado significa escogido. O sea, en este contexto, hacer el bien es someterse al gobierno humano, ¿verdad? Bien. ¿Hacia quién? Dice, ¿cómo se debe abusar de esto? ¿Cómo no se debe abusar de esto? Como libres, dice, pero no como los que usan la libertad para hacer lo malo. ¿Ya? Acuérdense que hemos sido liberados del pecado por medio de la sangre de Cristo. Somos esclavos de Dios y debemos usar nuestra libertad para servir a Jesucristo. ¿Hasta quién es tu primera responsabilidad? Dice, eh, como siervos de Dios. O sea, nuestra responsabilidad primaria es servir a Dios. ¿Ya? Esa es nuestra responsabilidad primaria. ¿Ya? ¿Cómo limita esto posiblemente tu sumisión a las autoridades gubernamentales? Si el gobierno, por ejemplo, hermanos,
te pide hacer algo que es contrario a la palabra de Dios, tienes que obedecer a Dios antes que a los hombres. Es lo que dije anteriormente, ¿verdad? Y esos ejemplos los tenemos en Daniel, en Éxodo 1, Daniel 1, Daniel 3, Daniel 6. ¿Se acuerdan, hermano? Daniel siempre obedeció a Dios antes que a los hombres. Recuerden, ¿por qué nos sometemos al gobierno? Porque nuestro Señor quiere que nos sometamos y nosotros somos sus siervos. Así que si el gobierno me pide algo que Dios no quiere que yo haga, debo obedecer a Dios y no al hombre. Y a menudo hay consecuencias. Aunque no respetes a las personas que están en la autoridad delante de Dios, debemos respetar la autoridad que Dios nos ha dado. ¿Entiendes? El versículo 17 de Primera Pedro dice así, miren, hermano, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. O sea que tenemos que respetar al rey, ¿va? ¿Sabía Pedro esto de primera mano? Sí. En Hechos 4, 13 al 19, en Hechos 5, 22, 29. Sí, Pedro es la voz de la experiencia. Él se sometió a la autoridad, hermanos, y en una ocasión tuvo que elegir no obedecer a la autoridad y obedecer a Dios. ¿Y qué le pasó? Lo metieron preso. Qué bendición, pero Dios lo libró. Quiere decir que Dios siempre libera a las personas que se encuentran presas por obedecerle a Él. No siempre en la tierra. A veces nos libera directamente a su presencia, pero igual es una liberación. ¿Ya? Entonces, ¿sabía Pedro esto de primera mano? Que había que someterse y obedecer a Dios antes que a los hombres. Sí. Bueno, vamos a verlo en Hechos. Hermano Saúl, puede leerme Hechos 4, 13 al 19. Sí, hermano. Eh, por favor. 4:13 al 19 dice, vamos a ver. Dice, entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en ese nombre. Y llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, les juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Gracias. ¿Se dan cuenta? No se sometieron porque estaban diciéndoles algo que era en contra de la palabra de Dios. ¿Ya? Entonces Pedro es la voz de la experiencia. Él se sometió a la autoridad y en una ocasión tuvo que elegir no obedecer la autoridad y obedecer a Dios. ¿Ya? Y lo meten preso. ¿Ya? Qué bendición, va. Lo metieron preso. ¿Cómo se aplica esto a ti? Hermanos, no sé, vamos a someternos. De verdad, nos vamos a someter. Es bueno que pensemos en esto, ¿verdad? Bien, entonces hemos visto, ¿verdad? Hermanos, ahora vamos a ver una aprobada sumisión a tu jefe amo. O sea, vamos a ir desmenuzando a quiénes nos vamos a
Vamos a ver, versículo 18 al 25, hermano Saúl, por favor. Dígame, hermano Johnny, siempre, primera de Pedro. Sí, esta es la lección 4, parte 2. Ujú. Sí, 2:18 al 25. Sí, Ok. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la eh, fundación del mundo. está leyendo Ah, sí, Primera Pedro 2, sí, 18. sí, 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 me equivoqué, Hasta, hermano, sí. vale, Es hasta 2, el capítulo 2, ¿verdad? sí, capítulo 2, Sí, 18 al perdón. 25. Sí. Ahorita lo corrijo aquí. Dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias, padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es? Si pecando sois abofetados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando la maldad no Le- respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Gracias, hermano. Quiero hacerles una pregunta. ¿Con qué propósito nos salvó el Señor? Yo quisiera que ustedes anoten su respuesta en un espacio en blanco. Quizás algunos respondan para glorificarle a Él, o quizás digan que para caminar con Él. Tal vez su respuesta fue para testificar de Él, lo cual también es correcto. No sé si alguno de ustedes anotó con qué propósito nos salvó el Señor. No sé si alguno anotó que fue salvado con el propósito de sufrir por Cristo. O no sé si ninguno anotó eso. Pero no se preocupen. La mayoría de los creyentes en cualquier país del mundo tampoco lo hubieran anotado. Porque muchas iglesias se dedican más al misticismo. Oigan bien lo que estoy diciendo. Que a la vida cristiana. Le dan mucho énfasis a las experiencias que las personas viven y tienen que ver muy poco con los demás. De modo que como hay un enfoque en las personas y las experiencias que viven y no en Jesucristo, entonces hay muy poco sufrimiento. Por eso puede sorprendernos ver en el capítulo 2 que esta sección trata de cómo silenciar a los que critican por medio de nuestra sumisión al Señor, a su voluntad, a los que gobiernan.
Aquí nos damos cuenta de que el Señor nos llamó a sufrir, hermanos. Bueno, hermano Johnny, no estoy muy de acuerdo. Bueno, vamos a ver. Hemos visto hasta ahora la parte de nuestra sumisión al gobierno. Hemos visto la sumisión a las autoridades civiles. Pero ahora Pedro va a enfocarse en la parte laboral, la que tiene que ver con nuestro trabajo. ¿Me entienden? Número uno. Vamos a ver la sumisión de un esclavo empleado cristiano. ¿Me entienden? O creyente. Si usted lee conmigo el versículo 18, empieza con la palabra criados. Observen, hermano. O siervos. O sea, así, así. En el griego, esta palabra es esclavo. La palabra siervo, ahí dice criados o siervos, es la palabra esclavos. Y abarca desde actividades caseras hasta el campo, hasta en el campo propiedad del amo. De hecho, hermanos, se calcula, oigan bien lo que les voy a decir, que entre 50 y 60 millones de personas se encontraban en condición de esclavos en el Imperio Romano. Oiga bien, 50 a 60 millones de personas. Porque este imperio se construyó a través de la guerra y los esclavos se reprodujeron. ¿Me entiendes? Cuando este imperio iba ganando batallas, y ahí estaban los esclavos. Este imperio se construyó a través de la guerra y los esclavos se reprodujeron. O quizás porque tenían deudas y lo único con que podían pagar era entregándose como esclavos. Incluso la gran mayoría de los creyentes del Nuevo Testamento eran esclavos, hermano. Oiga bien lo que les estoy diciendo. Recordemos que cuando un esclavo conocía al Señor, él seguía siendo esclavo, pero libre espiritualmente. Pero debía empezar a crecer en el Señor y ejercer sus dones. Y ya en el contexto de la iglesia, él podía servir incluso como un anciano. Y de repente su amo también se volvía creyente, él tendría autoridad sobre el amo, pero en el contexto de la iglesia. Y eso pasaba en algunas ocasiones, aunque la mayoría de los amos no eran creyentes y dependían de su dinero, no de Cristo. ¿Entiendes? ¿Cómo trata el Nuevo Testamento el tema de la esclavitud, hermano? Bueno, veámoslo. Um, Veamos un pasaje. Vámonos a 2 Corintios, hermano Saúl siempre, capítulo 7, verso 20 al 24. Anoten estos pasajes que les estoy dando. Primera Corintios 7, 20, 24. Me dijo, hermano, Primera de Corintios. 7, 20 al 24. Ok, ahorita lo. Primera de Corintios 7 dice, 20, del 24. 20 al 24, se dice, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Dice. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios.
En cuanto a las vírgenes, Hasta ahí no nomás, hermano. tengo mandamiento del... Hasta el Ah, 20, ok, hasta el 24. Bien, ok, ok. gracias, hermano. La situación dominante en aquellos días era la esclavitud, hermano. Al principio, el Imperio Romano no tenía muchos esclavos, pero a medida que ganaba las guerras, más y más personas se iban incorporando a la esclavitud. ¿Oyeron, man? La manera en que podía librarse de esto era incorporándose al ejército. Era la única manera. El esclavo era considerado como un objeto, como una herramienta. No tenía derechos civiles. No podían acudir a ninguna autoridad civil. No tenían ningún recurso para reclamar. Por ejemplo, Aristóteles, el filósofo griego, dijo: no puede haber ningún acto de amistad ni justicia hacia un objeto sin vida, ni siquiera hacia un caballo, o buey, o esclavo, porque no hay nada que ver entre el amo y su esclavo. Eso dijo Aristóteles. Ahora, podemos preguntarnos una cosa. ¿Cómo es que los escritores bíblicos no reclamaron contra la institucionalidad de la esclavitud, siendo algo tan común en aquellos días? Bueno, un comentarista dijo, hermanos, no fue algo realista para la iglesia primitiva tratar el tema porque se iban a la institucionalidad y la estructura del Imperio Romano. Cualquier intento de socavar eso resultaría en consecuencias graves, o sea que los podían matar. Si leemos 1 Corintios 7, 20 al 24, que ya lo leyó el hermano, está hablando acerca de que los creyentes que se encontraban en la condición de esclavos no deberían de tratar de salir de ahí, sino que tenían que caminar en la gracia de Dios dentro de esa situación. Los hombres que Dios escogió para escribir su palabra no eran líderes revolucionarios en el aspecto civil, ni político, ni militar. Su enfoque era la relación que los individuos tenían con Dios. Hermanos, no hay ningún versículo que exalta o apoya la esclavitud. No se trata como una institución, como el matrimonio, que la Biblia sí apoya. Así que lo que Pablo está escribiendo acerca de la esclavitud no debe ser interpretado como un apoyo a esta institución. Hermanos, entonces esto nos lleva a la pregunta: ¿qué deberían hacer estos esclavos en su trabajo? La respuesta es ser sumiso. Nuevamente vamos a ver aquí en el verso 18 la palabra upotazo en el griego. Vamos a ver aquí, hermano. Primera Pedro 2:18. Criados, estad upotazo, sujetos. Aquí está. Entonces vemos nuevamente la palabra griega upotazo. Y ya vimos lo que significa: ponerse bajo el mando o la autoridad de otro. Y esto debe ser constante, debe de ser continuo, y es algo que debo de decidir hacer. Es una palabra de, dijimos, funcionalidad, no de superioridad. No significa que el amo es superior a su subalterno. No, hermano. ¿Entiende? Es como el director departamental. En función, él es superior a los directores, pero son iguales, hermano. Son profesores, quizás los dos. ¿Ya? En cuanto a la inteligencia, significa que él está funcionando en un rol de mayor rango, en cuanto a responsabilidades, en cuanto a la autoridad. Entonces, hermano, tenían amos los creyentes, debían de respetarlos. Les tocaba obedecerles en lo que ellos les pedían hacer. Igual que nosotros, ahora debemos obedecer a nuestros jefes. ¿Ya? Ahí está la palabra putazo, nuevamente. Bajo, tazo, organizar. B. El que recibe esta sumisión es tu amo. Bien.
Veámoslo. ¿Cuál es el equivalente moderno más parecido a este escenario? Hermanos, es la relación entre jefe y empleado. ¿Cómo quiere Dios que nos comportemos en este contexto laboral? Él quiere que nos sometamos a nuestro jefe. Así de sencillo. El énfasis no son nuestros derechos, sino la voluntad de Dios. Y él dice, tienes que someterse a tu jefe. ¿Ya? Y miren, hermano, la motivación para someternos no debe ser, si no me someto, a lo mejor me quiten el trabajo, porque los incrédulos también piensan así. La motivación de un creyente en el trabajo debe de ser, hermano, observen, el requisito de sumisión en el trabajo involucra un genuino temor de Dios. Mire, este temor no es hacia los hombres, sino hacia el Señor. Por causa del Señor, dice Pedro, sométanse. ¿Ya? Aquí hay varios pasajes. 1:17, 3:2, 3:6, 3:14, 3:16, Efesios 6, 5, 8. Si preguntamos en tu trabajo a tu jefe, ¿qué tal es fulano como empleado? Bueno, ¿es un buen trabajador? ¿Qué diría tu jefe? ¿O qué dirían tus compañeros de trabajo? Él es un buen trabajador, es honesto, dispuesto a ayudar a los demás. O él es un tipo sumamente flojo, cuando el jefe no está se echa a dormir. Recuerden, hermanos, que somos testigos de Dios ante los demás. Y nuestra manera de vivir debe reflejar una posición espiritual que tenemos en Cristo y la gran salvación que hemos recibido por su gracia. Este pasaje también nos dice en el versículo 7 que debemos servir al Señor y no a los hombres. Por eso es que cuando el jefe nos pida hacer algo, podemos imaginar que Dios está detrás de esta persona diciéndonos, hijo mío, quiero que hagas tal cosa. Así que si usted es un creyente, Dios quiere que sea sumiso a su jefe. Y eso implica que yo haga lo que el jefe me está pidiendo, tal y cual como él me lo ordena, con la excepción de que lo que me pida sea un pecado o vaya contra la voluntad de Dios. Ahí no me voy a someter. Pero a veces sucede que cuando el jefe nos pide que hagamos algo, nosotros creemos que sabemos más que él o que lo vamos a hacer mejor a nuestra manera. Si lo voy a hacer, pero a mi manera, entonces no pasamos la prueba de la sumisión. Miren, hermano, cuando el jefe nos pide hacer algo, y cuando el jefe nos pide hacer algo, este, hay tres opciones. Hay tres opciones. La primera opción es podemos ponernos rebeldes. Si nos hacemos así, eso nos va a traer más problemas con el jefe y con Dios también. La segunda opción, podemos renunciar al trabajo. Por eso no nos traerá ningún gozo y podríamos perder nuestro testimonio delante de nuestro jefe. Bien, que yo conocí a un hermano que teníamos aquí en la iglesia nosotros. El hermano es albañil. Y él me dijo una vez que él no trabajaba con ingenieros ni con nadie porque a él no le gusta que le ordenen. Mire, hermano. Y realmente él tenía un problema de sometimiento porque la verdad que él nunca quiso someter. Tampoco se quiso someter en la iglesia, hermano. Y renunció a los trabajos que tenía. Solo hacía trabajos personales. ¿Ya? Entonces, hermano, una persona que es así pierde el testimonio, ¿verdad? Pierde el testimonio. Y la tercera opción es podemos someternos delante de Dios y a nuestro jefe, enfocados en Dios, no en el jefe, y eso nos va a permitir disfrutar del gozo del Señor. Vamos a tener un testimonio impactante al jefe y va a haber una recompensa del Señor en el tribunal de Cristo. Pero ustedes me dirán, hermano Johnny, pero fíjate que
usted no conoce a mi jefe. Ese hombre es un idiota. Pastor, me está diciendo que yo debo someterme a esa persona. No, Dios te lo está diciendo. No soy yo, es Dios quien te lo está diciendo. Una de las cosas maravillosas de la palabra de Dios es que dice que las cosas tal y como son. Dios está bien al tanto de nuestra realidad y la realidad nuestra es. Oiga bien, la realidad de la sumisión en el lugar de trabajo es que puedes tener un jefe amo que es bueno y razonable en el trato contigo o que es duro y deshonesto. O sea, usted puede tener un jefe como aquellos amos de la antigüedad, drásticos, irracionales, injustos, o puede ser un supervisor de esos tiempos modernos que es razonable, justo, amable, que sabe escuchar. Si es como el último, aleluya, va, pero es posible que tengamos un jefe que no es tan razonable. ¿Y cómo debo responder? En ambos casos, sea un buen jefe o un mal jefe, debo someterme a él como sometiéndome al Señor. Recordemos una cosa, no vamos a rendir cuentas de cómo se porta el jefe, sino que vamos a rendir cuentas de cómo nos comportamos nosotros en el trabajo y cómo reaccionamos en ese ambiente. Anoten al margen Filipenses 2:13 al 16. Por favor, anótenlo al margen. Filipenses 2:13 al 16. 2:13 al 16. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Verso 14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Miren lo que el Señor nos está pidiendo. Para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Miren lo que dice, verso 16. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Miren, hermanos, debemos hacer todas las cosas sin murmurar. Debemos hacer las cosas sin quejarnos. No debemos ser los que siempre en el trabajo nos estamos quejando, murmurando. Cuando nuestro jefe nos ordene algo, no debemos decirle, sí, está bien, y luego pensar, qué barbaridad, nunca me toma en cuenta. Solo él cree que sabe. Y los demás no están haciendo nada. Bla, 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 bla. No, hermano. ¿Por qué no debemos de quejarnos en el trabajo? Bien, hermano, para que seamos hijos irreprochables. Que seamos testigos consecuentes con nuestra fe. Y porque además la sumisión tapa la boca de esta generación maligna y perversa. Sí, hermano. Así que cuando se trata de sumisión en el trabajo, Pedro nos da una salida de cómo para que le demos vuelta al asunto. No hay lugar para excusas, pero también, hermanos, Pedro indica que hay lugar para una comunicación correcta, adecuada. Tal vez hay algo que no nos parece y queremos comunicárselo al jefe. Y hay lugar para eso, pero dentro de la sumisión bíblica, el jefe es el que manda. ¿Me entiendes? Cualquier sea el caso, ¿cómo debe responder? ¿Ya? La manera de someternos es a través de la oración y el poder del Espíritu Santo. Esta es una instrucción, hermanos, muy práctica de la palabra de Dios. Pero también someternos en el trabajo vale la pena a la luz de la eternidad. No sé si así ustedes quieren estar sometiéndose. Miren, permítanme. Criados están sujetos con respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Bien, cualquiera que sea el caso, ¿cómo debe responder? Con sumisión, orando, caminando en el poder del Espíritu Santo. La recompensa para la sumisión del trabajo, soportando molestias e injusticias,
es la aprobación y alabanza de Dios ahora y ante el tribunal de Cristo. ¿Ya? Hermanos, 1 Pedro 2:19, así nos dice, nos habla de someternos al jefe, ya sea malo o ya sea bueno, ¿verdad? Pero dice, esto merece aprobación, es algo bueno. Es la palabra griega charis, que significa gracia, favor inmerecido. En otras palabras, me someto a mi jefe, aunque él no lo merezca, sino que mi jefe, es mi jefe. Fuimos salvos por gracia y la gracia debe ser la motivación de todo servicio cristiano. A lo mejor nuestro jefe no merece ese honor, ese respeto, esa sumisión, pero tampoco nos mereceríamos la salvación por gracia nosotros, hermano. ¿Me entiendes? 1 Pedro 1:7, Colosenses 3:22-25. No los vamos a leer, pero qué asombroso, hermano. Cuando yo como creyente tomo en serio la palabra de Dios y me someto al jefe en el trabajo, como ante Dios, Él en esencia me está diciendo gracias por hacer mi voluntad y me va a dar mi recompensa en el futuro. ¿Entiendes? ¿Qué de las instrucciones a los jefes? Colosenses 4:1. ¿Me lo puede leer, hermano Saúl, por favor? También hay instrucciones a los jefes, a los jefes. Colosenses, Sí, Colosenses, dice. sí, 4:1. Te lo busco, hermano. Colosenses 4:1 dice, amos, hacer lo que es justo y recto con vuestros siervos, Sí, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. gracias. En el contexto, estos amos eran creyentes. Y si hoy en día te encuentras en esta posición como jefe o como pastor, hay que dar en el ambiente laboral al empleado lo que es justo. Recordemos, hermanos, que vamos a tener que rendir cuentas por cómo tratamos a los demás que están bajo nuestra autoridad. Dios no solamente está pendiente de nuestros hechos, sino también de las actitudes que tenemos como jefes, como personas con autoridad. ¿Entiendes? Muy bien. F. La razón para la sumisión en el lugar de trabajo hasta el punto de sufrir es a causa de la conciencia delante de Dios. En otras palabras, es por la relación que tenemos con el Señor y la conciencia que tenemos de su gracia y tomando en cuenta su presencia en nuestras vidas, que debemos buscar siempre la manera de hacer la voluntad, su voluntad, y eso implica someternos en el trabajo, sea que seamos empleados o seamos jefes. ¿Qué engloba esto? Que tengo una relación personal con Dios. Pero también entendemos que es la voluntad de Dios para nosotros. ¿A dónde vamos a ver la voluntad? ¿A dónde vamos a entender la voluntad de Dios para nosotros, hermano? En la Biblia, ¿verdad? Acuérdense, tenemos la gracia que nos motiva, tenemos el poder del Espíritu Santo para hacerlo y lo hacemos para Dios y no para el hombre. Hermanos, el tema principal en el trabajo es mi responsabilidad como empleado. No son mis derechos. Nuestra conducta es lo que le importa a Dios. Por eso es que todavía nos encontramos en este mundo, para que Él nos use, para traer a los demás y que ellos también conozcan a Cristo. Quizás estamos pensando que si obedecemos a Dios y hacemos su voluntad, seguramente va a abusar de mí, pero Dios ya ha anticipado nuestra inquietud. ¿Ya? Miren,
La Biblia, hermanos, la Biblia, ¿y qué? La Biblia no llama a la rebeldía, ¿ya? ¿Me entienden? La Biblia no llama a los creyentes a la rebeldía, oh hermano, ¿ya? Letra G. El reconocimiento de la sumisión ante Dios se recibe cuando haces bien y sufres y lo tomas con paciencia, no cuando eres abofeteado por tus faltas. Hermanos, si somos empleados rebeldes, haraganes, que siempre estamos quejándonos en el trabajo, y el jefe nos bota del trabajo por esta mala actitud que tenemos, ¿qué recompensa hay en eso? Nada. Recibimos lo que merecimos. Pero si trabajamos bien y los jefes nos tratan mal y nosotros lo soportamos con paciencia, eso sí merece aprobación y premio de parte de Dios. ¿Ya? Lo dice Primera Pedro 2:20. Vamos verso por verso. Primera Pedro 2:20. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Muy bien. Qué tremendo, ¿verdad? Bien, quiero decir algo con respecto a los sufrimientos. ¿Cuáles son dos clases de sufrimiento? Hay sufrimientos merecidos e inmerecidos. En este contexto de Pedro, el sufrimiento era inmerecido en cuanto a, es cuando sufrimos sometiéndonos a nuestro jefe, aunque éste nos trate mal, ¿verdad? Hermanos, hay gente que sufre por lo que hace, sufrimiento merecido. Jesucristo sufrió, pero inmerecidamente. Pablo sufrió inmerecidamente. Daniel sufrió inmerecidamente. Ellos hicieron el bien siempre. ¿Me entienden? ¿Ya? Pregunta. ¿Quién es el sumo ejemplo de sufrimiento inmerecido por someterse a la voluntad de Dios? Hermano, aquí está el ejemplo mío. Jesucristo. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos, sufrió, pues, dejándonos de ejemplo. Sí, hermano. Pedro va a enfatizar tres verdades en cuanto al sufrimiento de Jesucristo que nosotros debemos de entender y abrazar. Vamos a verlo. Dos, la sumisión y el sufrimiento del Salvador. Veámoslo, veámoslo. Hermano Saúl, ¿puede leerme Primera Pedro 2:21 al 25 nuevamente? Sí, hermano. 21 al 25 del capítulo Sí, 2, sí, ¿verdad? sí, sí, sí. Ok, ahorita. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas, Ujú. el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Gracias. Entonces, vamos a ver los sufrimientos del Salvador. Cristo es nuestro ejemplo de sufrimiento en esta vida. ¿Ya? Así dice Pedro.
Cuando Dios te salvó, ¿a qué experiencias te llamó también? Hermano, a hacer el bien y a sufrir haciendo la voluntad de Dios. ¿Verdad? Anoten al margen, por favor. No lo vamos a leer, pero anótenlo. Filipenses 1:29. Hermanos, pregunta, ¿por qué es este el caso? Bueno, porque Cristo también sufrió por, dice Pedro, por nosotros. Sí, Cristo sufrió inmerecidamente por nosotros. Fue por nosotros, hermano. ¿Me entiende? Él no merecía eso, hermano, pero él sufrió inmerecidamente. ¿Qué nos dejó Cristo? ¿Qué nos dejó Cristo? Bueno, nos dejó ejemplo para seguir sus pisadas. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué es lo que Cristo no hizo cuando experimentó sufrimiento inmerecido? ¿Qué fue lo que él no hizo? Miren, hermanos, el cual no hizo pecado, dice el versículo 22. Ahí vayan viéndolo ustedes en la Biblia. No hizo pecado. Esto nos dice que él sufrió inmerecidamente. Él era el cordero sin mancha, sin contaminación. ¿Qué más? Ni se halló engaño en su boca. Miren, hermano, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. El versículo 23 dice eso. Esto implica que cuando alguien me trata mal, yo reacciono, lo trato igual, de la misma manera. Me dejo llevar por la corriente. Pero Jesucristo no lo hizo, hermano. Miren, cuando padecía, cuando le amenazaban, no amenazaban. Miren, hermano. Aquí está el ejemplo, pues. Él sufrió, pero él soportó todo. Tremendo, hermano. Y nosotros, hermanos, que te valga que soy cristiano, dice. Ya saca el machete, el corvo. ¿Va? Bien. ¿Qué hacía Cristo? ¿Qué hacía Cristo, hermano? Miren, hermano, ustedes vieron esta película. Yo no sé, pero la película medio no hay que verla. Hermanos, miren, su sufrimiento, hermanos, lo latigaron, lo abofetearon, le pusieron una corona de espinas, hermanos, se burlaron, lo escupían. ¿Qué hacía Cristo cuando experimentaba sufrimiento? Encomendaba la causa al que juzga justamente. Mira, hermano, en vez de amenazar, en vez de mandar un ejército de ángeles, él encomendaba su situación a Dios. ¿Sabes por qué? Porque esa es la manera de encontrar el consuelo de Dios en medio del sufrimiento. Así que si usted está pasando por situaciones difíciles, injustas, debe entregar esta situación a estas, al Señor, pues. Entregar esta situación al Señor. ¿Vea? Bien. ¿Cuál es la clave para seguir sus pisadas? Seguir encomendando a Dios por fe tu prueba y situación, dejando el resultado en las manos de Dios. ¿Ya? Bien, vamos a ver una aplicación. ¿Cuál sería una aplicación? Bueno, una aplicación sería, Cristo es mi ejemplo de cómo sufrir en esta vida. ¿Entiendes? Esa sería una aplicación. Anótenla si quieren. Cristo es nuestro ejemplo de cómo sufrir en esta vida. Letra C. Cristo es nuestro ejemplo de sufrimiento en esta vida. Letra B. Cristo fue nuestro sustituto en su muerte sacrificial. Lo leyó el hermano Saúl en el versículo 24. Cristo es nuestro sustituto en su muerte sacrificial. Hermanos, no podemos salvarnos a nosotros mismos. A través del ejemplo de Cristo. ¿Por qué?
porque no podemos imitar su vida. Él no tenía pecado, ningún pecado, pero la salvación ha sido provista por Dios. Y el hecho de creer en el sacrificio de Cristo es lo único que puede salvar. ¿Me entiendes? Él es nuestro sustituto. Cristo también padeció por nosotros. ¿Ya? La palabra por es en el griego uper, para beneficio de otro, por causa de otro, en sustitución de otro. ¿Ya? Anoten al margen, por favor, Juan 10:11 y anoten Romanos 5:8. Esos dos pasajes. San Juan 10:11 y Romanos 5:8. Quien llevó él mismo nuestros pecados. Él mismo. Él solo lo hizo. Él tenía que involucrarse de una manera muy íntima con nuestra salvación. ¿Qué es lo que él llevó? Nuestros pecados. No su pecado, porque él no tenía pecado, sino nuestros pecados. ¿Dónde ocurrió eso? ¿En el bautismo en agua, en el río Jordán? No. Mire, hermano, yo una vez escuché a un pastor en la televisión, en Canal 6, al decir que en el río, en el bautismo, se van los pecados. Mentira, hermano. Mentira. No. Él llevó nuestros pecados cuando lo juzgaron injustamente e ilegalmente. No. Cuando lo bofetearon y le pusieron una corona de espinas. No. Entonces, ¿dónde fue que él llevó los pecados? En su cuerpo sobre el madero. Así dice 1 Pedro 2:24. Ese día que fue crucificado en el Calvario, en su cuerpo él llevó nuestros pecados. ¿Entiendes? Todos los pecados, esa dentina de maldad, de podredumbre, hermano. Él lo cargó. ¿Cuál fue el propósito de la muerte de Cristo? Bueno, podríamos mencionar muchos, pero Pedro se enfoca en dos. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, esto se refiere a morir a la fuente de los pecados del hombre. Tu naturaleza pecaminosa, el pecado. Recordemos que todavía tenemos la naturaleza pecaminosa dentro de nosotros, pero no tenemos ninguna obligación de someternos a ella. Estamos muertos, separados del poder que tenía la naturaleza pecaminosa. Y en segundo lugar, para que vivamos a la justicia. Esto no es una garantía de una vida de santidad práctica, porque muchas veces vivimos carnalmente, sino que es un deseo de así sea. Hay dos tipos de libertad. La libertad falsa, que es la libertad de hacer lo que me da la gana, y la libertad verdadera, que es la libertad de hacer lo que debemos hacer, ¿verdad? Respetando a Dios, ¿verdad? Y el pasaje termina: por cuya herida fuisteis sanado. Bien. ¿Es esto enseñar el evangelio de la prosperidad y de sanidad física en la expiación? Esta es una buena pregunta, miren, hermano. ¿Es esto enseñar el evangelio de la prosperidad y de sanidad física en la expiación? Hermano, absolutamente no, hermano. ¿Por qué? El contexto es salvación espiritual. No estamos hablando de sanidad física. El contenido de este pasaje muestra que Pedro está hablando sobre la pasada sanidad del pecado, no sobre la presente sanidad de enfermedad. Hermanos, al comparar escritura con escritura, sabemos que algunos de los más fieles siervos de Dios experimentaron enfermedades físicas. Por ejemplo, Job, Epafrodito, Pablo, había orado para que lo sanara el Señor. No, no, hermano. Entonces, no, hermano. ¿Ya? Este pasaje lo utilizan para decir que, que Cristo puede sanar. Sí puede sanar y muchas veces no lo hace. No sé, me explico, hermano. Dios sana, sí y no. Sí y no. ¿Ya? Así diría yo esa respuesta.
porque un día nos vamos a morir, hermano, y querramos o no querramos. Si el Señor tardar, vamos a irnos de esta tierra. Puede ser que nos dé alguna enfermedad, no sabemos. A veces no lo entendemos, pero el sufrimiento debemos de entenderlo. Es la voluntad de Dios. ¿A cuál del pasaje del Antiguo Testamento se está refiriendo Pedro repetidas veces en estos versículos? Hermano, a Isaías 53. Aplicaciones. ¿Verdad? Aplicaciones. Bien.